Bienvenidos, bienvenidas a Corea Review. Hoy vamos a hablar de grandes hitos del K-pop en Argentina. Okay. En este Corea Review de hoy no nos vamos a dedicar, como en otros momentos por ahí, a hablar de bandas BTS, EXO, Super Junior, Blackpink, 21, sino que vamos a hablar de todas esas cosas que sucedieron en nuestro país en los últimos años que ayudaron a impulsar la industria del K-pop en general. Y muchos no son conocidos, que participaron muchísimas personas, instituciones, medios de prensa, que fueron de a poquito todos aportando en alguna medida a todo lo que es este fenómeno del K-pop que hoy ya podemos decir que está completamente instalado en el país. El K-pop en... Vos no vas a estar tranquilo hasta que te comas esa puta uña. Esto no puede parecer por el ojo de un asco. En Argentina el K-pop no es conocido hace tanto tiempo. Hace algunos años se instaló ya más masivamente, hace un poquito más que empezó a ser algo de nicho, pero en Corea el desarrollo del pop coreano ya tiene muchos años. Podemos hablar como la banda que fue fundadora de todo este movimiento, que son los Seo Taiji Boys. Taiji and Boys. Exacto. Bueno, como me apunta muy bien Ángela, So Taiji and Boys. Y ellos son una banda que vieron la luz en el año 1992, cuando todavía no existía tal cosa como el pop coreano, y empezaron a inaugurar una vía que se fue armando para otros grupos, ahora sí bajo el sello del K-pop. Entre ellos estuvo la banda Entre ellos estuvieron la banda H.O.T. y Chess Kiss. Ambas, Ángela es muy fanática, o lo fue en su momento. Ahí está. Un gusto. Igualmente. ¿Todo tranquilo? ¿Cómo te trata el frío? Mal. Yo no soy una persona que le guste demasiado el frío, así que... La estás pasando feo. Estamos sufriendo. Me imagino. Sí. Así que bueno, bien. Bueno, Gaby, ¿querés empezar a presentarte? Soy Gabriel Preselo, encargado de gestión cultural en general en el Centro Cultural Coreano, también encargado de prensa y relaciones institucionales. Muy bien. Gaby, ¿vos qué empezaste a estudiar? No sé si tenés algún estudio. ¿Qué edad tenés? Tengo 35 años, estudié comunicación social en la UBA, con orientación en políticas y planificación. Muy bien. Gaby, ¿y cómo terminaste tan cercano a la cultura coreana? ¿Habías tenido alguna experiencia? No, mi relación con la cultura coreana fue completamente accidental, en realidad. En algún momento se abrió un cupo laboral en el Centro Cultural Coreano de aquellos años, que era un centro cultural bastante distinto al de hoy, al que tenemos hoy, en todos los aspectos, edilicios, de programación, de actividad, bueno. Y así fue como entré y quedé en ese momento, pero la verdad yo no tenía mucha noción de Corea antes de eso. Sí conocía algo de historia, pero muy poquito, sobre la guerra de Corea, algo de que sí, que era un país que tenía mayor crecimiento, tal vez mucho influenciado por haber vivido ya un poco más de adolescente el Mundial 2002, entonces de Corea-Japón, que esos eventos parece que no, pero son eventos donde determinados países se presentan al mundo y de hecho Corea los utiliza de esa forma y los utiliza bastante bien. Y me ha tocado ya, estando desde este lado, trabajar en ese sentido, por ejemplo, cuando fueron los Juegos Olímpicos de invierno en Pyeongchang. Así que no tenía grandes conocimientos sobre Corea, medio que todo lo empecé a descubrir una vez que ya empecé a trabajar acá. Eso fue en el inicios del año 2013, así que ya llevo 8 años, casi, o alrededor, trabajando. Y como digo, bueno, sí, no tenía como
una experiencia previa y también ingresé a un centro cultural que era muy distinto al que es ahora. Me imagino. ¿Y qué fue lo primero que te llamó la atención o cómo te fue entrando la cultura? Mira, creo que hay mucho hay un cierto prejuicio sobre el lejano oriente, los países de Asia Pacífico, Japón, China, Corea. El primer prejuicio que uno tiene es que son, en principio, culturas muy parecidas. Y el segundo es que sus expresiones tal vez que más destacan son las tradicionales, porque uno se imagina cierta solemnidad del oriental, ¿no? La caligrafía, la porcelana, expresiones más folclóricas. Entonces, y yo cuando entré a trabajar en el Centro Cultural me encontré con un mundo que tenía que ver con todo lo contrario, con todo lo que es la cultura mainstream. Por supuesto, había visto algunas películas coreanas, pero no me imaginaba la potencia de la industria que luego sí pude conocer una vez que empecé a trabajar acá. Creo que eso fue como la mayor sorpresa y el mayor choque que tuve apenas ingresé. ¿Vos con qué pensaste que te ibas a encontrar, Gaby? ¿Y qué fue lo que encontraste? Bueno, un poco de eso. Pensé que iba a ser algo que tenía que ver con cultura, pero con más expresiones tradicionales y folclóricas. Pensé que iba a tener una agenda mucho más apuntada a ese sector y también con lo que eso conlleva a otro público, que en general es un público un poco más mayor el que consume ese tipo de expresiones. En general, digo, no totalmente. Y no, me encontré con un mundo muchísimo más adolescente, muchísimo más juvenil, muchísimo más dinámico. En ese momento, de cualquier modo, mucho más de nicho. Hoy muchas de estas expresiones coreanas mainstream son masivas o están en camino y en ese momento no. Son muy pocos años en tiempos históricos, pero sí pasaron muchas cosas en el medio. Y en ese momento todavía hablar de K-pop, de series coreanas, aunque era algo del circuito mainstream, que tenía que ver con medios masivos, todavía no era algo conocido. Tal cual. Esto de la ola coreana, no sé desde tu punto de vista, pero me parece que fue lo que hasta el momento ha sido de mayor ayuda para Corea, a abrirse al mundo, a globalizarse un poco más. Seguro, me parece que la ola coreana, bueno, es la gran marca, la nave insignia de Corea. Es un país, sin embargo, que venía desde tiempo atrás con un desarrollo económico, industrial, en muchos aspectos, que mejoró el nivel de vida de la población. Entonces, no diría que por ahí el momento o el factor más preponderante de lo que hace a la potencia coreana, por decirlo de alguna manera, pero sí, sin dudas es lo que implicó otra relación con el mundo, porque está lleno de países muy sólidos económicamente, con un gran progreso económico-industrial, pero que sin embargo están por fuera del debate general, de la opinión pública, de la percepción desde otros países. Podemos hablar de muchos países que uno diría, bueno, sí, me parece que son países, no me parece, sino que sabemos que son países económicos, con solidez económica, por ejemplo, pero que no sabemos mucho más. De Corea estamos empezando a saber mucho más y estamos conviviendo de manera mucho más cotidiana con lo coreano, porque ya empieza a sonar en las radios, ya empieza a estar en las plataformas on demand, las películas, las series, y empezó a ser algo mucho más cercano. Sí, tal cual. Gaby, y vos cuando entraste eras muy jovencito, me imagino. ¿Seguís siendo joven? No tanto, pero sí, sigo siendo joven, espero, por un tiempo más. Por ahora seguís siendo joven, quédate tranquila. Me imagino que ellos, o sea, yo viéndolo desde afuera, traen su cultura muy arraigada en su forma de ser, en su manera de trabajar. ¿Cómo fue empezar a trabajar con ellos? Porque ellos tienen una mente muy distinta a la nuestra. A ver, sí y no. Te digo sí, ¿no? Porque sí, obviamente son culturas que están en las antípodas del planeta y con tradiciones totalmente distintas. Sin embargo, muchas veces los coreanos ellos mismos se autorreferencian como una especie
los latinos de Asia, porque son bastante más abiertos y un poco más emocionales que por ahí la de algunos países vecinos de ellos. Eh, y a su vez, por supuesto que cada uno va con la cultura de su país, con la que se formó, pero a la vez las personas que hacen este tipo de instituciones, que tienen que ver más con la diplomacia, con la cultura en el exterior, vienen también con una cabeza un poco también más abierta a incorporar todo lo que hay in situ, en el lugar al que van. Sería muy distinto si yo hubiera ido a Corea, y ahí sí hubiera sido el choque más fuerte, pero los equipos, y esto es en general en las embajadas en general, se suelen armar equipos mixtos porque se entiende y se necesita, que es necesario, se entiende que es necesario y se necesita para muchas tareas cotidianas tener personas que conozcan cómo es el paño, el ambiente, las formas y usos locales y poder conjugar un poco eso. Entonces, el choque no es tan grave como uno supondría a priori, porque no es la cultura pura de allá con algo de acá, sino que es algo que ya viene y que sabe que está predispuesto a estar abierto a lo que se va a encontrar acá en Argentina. Así que no fue tan duro. Bien. Gaby, vos has tenido la oportunidad de ir a Corea. Sí, fui 2 veces. Fuiste 2 veces. Decime qué fue, o sea, cuál fue tu primera impresión, si tuviste algún choque cultural fuerte o no. Mira, la primera fui por una cuestión privada, pero perdón, la segunda, porque fui invitado, pero de forma privada, no por una cuestión laboral, pero sí la primera el primer choque fue por asuntos de acá del trabajo, del Centro Cultural, hicimos toda una cobertura periodística con una periodista de acá, de un medio masivo argentino. Eh, y bueno, sí, el primer choque me encontré con algo que estaba viendo como cómo iban a hacer un montón de cosas en el futuro. Bueno, los estaba viendo en el momento ahí, ¿viste? Cosas de tecnología, de usos cotidianos. Eso me llamó muchísimo la atención, de ver, hoy ya, y sobre todo ya promediando la pandemia, digo, ya habiendo pasado varios meses, de que nos incorporamos de lleno con todo lo digital, incluso con formas y aplicaciones de pago digitales. Todo eso en Corea ya existía hace varios años atrás, incluso antes de que yo vaya, pero yo la primera vez que fui fue en 2014. Y, por ejemplo, no es de uso corriente el dinero en papel, ni andar con una billetera. Un coreano tiene su celular con una tarjeta atrás y esa tarjeta es todo, es su boleto para el transporte, su forma de pago, y hoy ni siquiera, hoy todo con el celular. Entonces tenía un poco esas cosas que se veían de lo tecnológico, de que estaba como más avanzado, pero a la vez con muchos guiños, estaban, por un lado, mucho más avanzados que nosotros en un montón de aspectos, pero por el otro tenían cosas muchísimo más antiquísimas, porque son un pueblo milenario, entonces hay ciertas tradiciones que nos superan a los de ciertos países que tenemos una tradición cultural un poco más reciente, como puede ser la de los países de América. Y cómo eso convive de manera muy armónica, y que es algo que también nosotros en el Centro Cultural trabajamos, que es esa armonía entre lo tradicional y lo moderno. La verdad que es algo que se palpa en Corea y que sorprende. Bien. Gaby, ¿vos crees que este progreso tan repentino que ellos tuvieron de ser los más pobres del planeta a semejante potencia económica no les ha dado tiempo a como acostumbrarse socialmente a ese avance? A ver, no, creo que no. Creo creo que no hay un tiempo para acostumbrarse, no hay un camino, no hay un objetivo, una meta para llegar, estar acostumbrados a determinada cosa. No, me parece que no, sí lo que, me parece que al revés, que los que podemos aprender mucho de cómo fue ese pasaje, esa transición un país que era muy pobre, subdesarrollado, y en poco tiempo pasó a ser una de las potencias, y todo su desarrollo también cultural, o de la industria cultural en realidad. Me parece que a los que más puede enseñarles es
todos los demás países, viéndolo de afuera como una especie de tubo de ensayo de cómo funcionan un montón de políticas y de transiciones en distintos ámbitos de la vida o de ramas de la sociedad que tienen que ver con la economía, con la industria, con la cultura, con el arte, con, bueno, la tecnología. Me parece que ver todo ese proceso en un periodo de tiempo tan condensado le sirve al mundo para ver cómo funcionan ciertas cuestiones. Y sí vemos que en realidad no es que los coreanos todavía no se acostumbraron a ello, sino que efectivamente hay generaciones que son las primeras en vivir a su país de esta manera. Qué sé yo, entiendo que Argentina, incluso por su relación con inmigrantes, o sea, ya un pueblo que se formado por varios pueblos que viajaban, teníamos una relación con el mundo exterior mucho más fluida y también capaz por cierta apogeo en algún momento de la clase media, de que podía viajar un poco más por fuera de las fronteras. Y en Corea en realidad estamos viendo tal vez las primeras generaciones que están teniendo un contacto fluido con el mundo exterior, son las primeras generaciones que sienten que del otro lado de la frontera también los reconocen a ellos, saben que es Corea de golpe, porque imagino que decir que venís de un país y que nadie lo conozca era algo que sucedía con los coreanos hace 20, 30 años, que te digan, Corea, sí, que sepan que es un país asiático y nada más, y que de golpe ahora no, ahora es un montón de cosas. O sea, si venís de Corea, venís del lugar, uno de los lugares más calientes del planeta, digo calientes en términos de Sí. producción de contenidos, de sucesos, y son las primeras generaciones que están viviendo eso, así que, por supuesto, lo van a vivir como puedan, como cualquiera. Gaby, ¿y vos cuando estuviste allá, no sé cuánto tiempo habrás estado, si pudiste apreciar? Pocos días. Poquitos días, entonces, me dijiste que fuiste en el 2014. Sí, y después volví en el 2018. Decime cómo ves entonces esta globalización que tiene Seúl en una ciudad tan chiquitita, tantas culturas, tantos países viviendo juntos. Porque ya no es Corea para los coreanos, es Corea para los argentinos, para los españoles, para colombianos, peruanos. A ver, yo no sentí tanto igual la presencia de otros que no fueran coreanos en Seúl. Más allá, sí se ven, por ejemplo, muchos turistas chinos que se reconocen por determinados gestos, pero no vi tanto, es extraño. De hecho, me pasó que había gente que me miraba por la calle, coreanos, que veían un chabón occidental, alto, que andaba por ahí, diciendo, ¿y este quién es? ¿De dónde salió? Todavía no es un lugar donde haya tanta diversidad in situ, me parece, como si otras ciudades, como puede ser Buenos Aires, donde es un crisol de culturas, mucho de Sudamérica, pero también de otros países se ve, uno camina por ciertos barrios y se da cuenta al toque de cómo va cambiando cierta composición social o de tradiciones de países que la componen. En Seúl me parece que todavía eso no se ve tanto, no se nota tanto, que al revés, para afuera sí se reconoce mucho, pero todavía no es algo que haya impactado en el tránsito cotidiano citadino. Mira, entonces teniendo en cuenta esto, ¿te parece que es fácil o difícil ser turista en Corea? ¿Vos sabías el idioma antes de ir? ¿Hablas coreano? No, ni antes ni ahora, pero sí es fácil. Es fácil porque Corea como que llegó preparada a presentarse al mundo. No es que, y me parece que ahí hay un valor de todo lo que es de Corea, y por eso digo que es también un ejemplo a aprender. No es que es un suceso casual, no es una excepción, algo que ocurrió de golpe, que Corea esté en el spotlight, como en la portada del planeta, con un montón de cosas, sino que vienen desde hace muchos años trabajando en ciertas políticas para tener el éxito que tienen hoy en distintos ámbitos. Y llegó a eso ya preparada como para sostenerlo, con una estructura que no es que está haciendo un aeropuerto increíble para recibir a cualquier lugar, a cualquier visitante del mundo y de a miles y miles,
ahora que ya llegó como al éxito, por decirlo de una manera, sino que ya lo tenía. Esto que empezaba, te había comentado por ahí al principio, de que yo por ahí conocía, el primer contacto en conocer algo más de Corea fue en el tránsito del Mundial 2002. Son eventos que a los países les sirve para generarse una estructura, una infraestructura, y que Corea lo viene aprovechando muy bien desde los Juegos Olímpicos de Seúl 88, el Mundial 2002, ahora los Juegos Olímpicos de Invierno en 2018. Tenía la estructura preparada para que pueda venir cualquier visitante y se siente cuando uno es turista. Está todo súper preparado, es fácil moverse, está todo muy claro en distintos idiomas, todo está en coreano, en inglés y en chino, pero además, al ser ahora también una ciudad tan avanzada tecnológicamente, tenés un montón de dispositivos que te hacen la vida mucho más fácil. Está, por supuesto, esa barrera insondable a veces del idioma, pero que por ahí la gente mayor no habla tanto inglés, pero ya los más jóvenes sí. Entonces te salvan de cualquier cuestión que tengas ahí, cualquier problema. Y Gaby, ¿algún choque cultural tuviste? Así que te haya quedado como anécdota que no te esperabas que sucediera. No sé, muchos tienen, por ejemplo, no sé si has ido a los saunas o el tema de los baños. Sí, no, pero no, fui en Japón, pero no en Corea. Entiendo que sí, es una práctica que no tenemos, pero de nuevo, por ahí el choque se reduce porque uno ya va preparado, o sea, tanto como si trabajas, como si vas de viaje, vas preparado a a cierto impacto, a que vayan cosas que te sorprendan, o no que te sorprendan, vas preparado justamente a que algo te nada impacte te sorprenda. y que no te sorprenda, porque no es que apareció de golpe. Está lleno de, no sé si hay impacto cultural, no hay un choque cultural, sí siempre hay pequeños roces, con esos pequeños yerros o confusiones de cómo es el saludo en un lado, entonces cómo se come, con qué tiempo, con ciertos gestos que en un lado, pero son pequeñas cositas que me parece que justamente no hacen a un choque cultural, sino un pequeño roce, pero que tiene que ver justamente como algo positivo, no lo pongo como un roce en términos negativos. Me parece que, sobre todo en generaciones ya como la nuestra, que vía internet tenemos una ventana al mundo, a un montón de expresiones culturales, entonces hay cosas que ya no nos impactan o no nos chocan tanto, estamos muchísimo más abiertos a incorporarlo y a vivirlo. Bien. Gaby, y decime, ¿qué cosas consideras que tiene positivas comparado con Argentina y qué cosas no tan positivas, por no decir negativas? A ver, me parece, yo trabajo más en lo que es políticas culturales, me parece que ahí hay sí algo una de las cosas más positivas que me parece es y que yo aprendí también de Corea, es que un país que mejoró tantos índices y tantas cuestiones en tan poco tiempo, por un lado te enseña que determinado trabajo y persistencia y permanencia en esa senda, da resultados. Capaz que no en el corto plazo, y capaz tampoco en el mediano plazo, pero en el largo plazo, cuando hay una política clara, una dirección clara, y se va a cierto lugar, aunque tarda, igual llega, y eso me parece que está bueno que hayan ejemplos que lo demuestren. Y a la vez te enseña de que no hay un lugar donde se haya solucionado todos los problemas. No hay un momento en la vida ni en la historia ni personal ni de las sociedades de que lleguemos a un lugar donde ya está, ya llegamos, hicimos todo bien, ahora estamos bien. En el momento que resolviste y lograste ciertas cosas, lo que sucede es que aparecen nuevos problemas a partir de esa nueva situación en la que uno está. Y ahí hay otra cuestión que yo veo de Corea, es que justamente cada vez que hay un nuevo problema intenta solucionar o intenta llevar adelante ciertas acciones para relacionarse, cambiar, lo que sea.
esa problemática nueva generada por las nuevas condiciones. Que ciertos países que arrastramos ciertas problemáticas más estructurales, endémicas, como puede ser Argentina, me parece que ahí sí hay un elemento más de positivo y negativo a nuestro lado, de que seguimos conviviendo con los mismos problemas desde hace mucho tiempo, y eso es desgastante. Pero tampoco hay que creer de que hay un lugar, como decía, sin problemas. En el momento que uno soluciona los problemas, bueno, es donde empiezan los nuevos. Eso me parece muy, muy positivo. Después lo negativo, por supuesto, O hay no cosas que uno puede detectar. negativo, claro, sí. Sí, pero por eso le voy a decir que uno puede detectar como, bueno, medio raro, que no está muy de acuerdo con cierta estructura mucho más vertical, más rígidas, que se dan, pero que uno diría, por un lado son ajenas y uno tampoco tiene toda la autoridad para estar cuestionando cómo son las cosas en otro lugar. Por otro, uno es difícil saber si las cosas positivas podrían existir sin un montón de otras cosas negativas, entre comillas, que las sostienen. Entonces, es difícil marcarlas como negativas tan tajantes. Si no estuvieran un montón de esas cosas que uno considera como un poco más cuestionables, difícilmente podría ensalzar esas cosas positivas. Así que, y eso también va para todos. Digo, para los argentinos también. Muchas de las cosas buenas que tenemos se sostienen en ciertas cosas que nosotros cuestionamos, pero que si fuéramos distintos serían distintas también esas cosas positivas. Es No sé cierto. si se entendió, quedó Sí, muy claro, sí, pero sí, bueno. sí, sí. Okay. Quédate tranquilo. Gaby, y decime cómo a la hora de realizar los proyectos que tienen miles en el centro, ¿en qué se fijan, qué tienen en cuenta, cómo lo van creando? A ver, lo primero que nos fijamos y que tenemos como referencia es un país que nos da mucho. Digo, no es que nosotros inventamos el K-pop, el cine coreano, eso está, y la verdad que nos permite trabajar con una manera mucho más suelta. Tenemos mucho contenido, muchas cosas ya de base, para donde nosotros meter mucho barro, donde nosotros meter las manos y darle cierta forma. Pero bueno, ahí es donde está el trabajo nuestro, que es darle una forma concreta, y que es muy importante, porque justamente no es que, bueno, es fácil hacer gestión cultural cuando tenés un país detrás que genera tanto contenido de base, y no necesariamente, porque después luego cada país lo trata de una manera distinta y ahí es donde se ve el mérito o el demérito en cada cuestión. Y me parece que el Centro Cultural Coreano en Argentina viene trabajando muy bien, porque resultados así lo demuestran, pero porque también piensa, y ahí está mucho nuestra mano de pensar cosas, no es replicar como si fuera casi un espejo lo de allá acá, porque sentimos que eso no funcionaría. Tenemos que hacer que encaje bien en el lenguaje argentino, en nuestras prácticas, lo que traemos de Corea. Si queremos traer un contenido cristalizado, duro, e instalarlo acá, creemos que muchas de esas cosas no van a funcionar. Tenemos que darle como una identidad propia, una forma propia, adaptarla también al circuito cultural nuestro en Argentina, y ahí es donde se ve. Entonces, un poco siempre, por supuesto, vemos qué tenemos a disposición, y a partir de ahí la segunda etapa es, bueno, pero ¿qué forma le damos nosotros a eso? Y así es como se han dado distintos eventos o actividades que hacemos nosotros en el Centro Cultural. Perfecto. Gaby, tenés muchísimos años con el centro, muchísima experiencia. ¿Cuál fue el proyecto que más te gustó, más disfrutaste desde planearlo hasta que se terminó? Bueno, nosotros en el Centro Cultural tenemos, más allá de que tenemos muchísima actividad y muy diversa, tenemos 3 o 4 pilares que son como los grandes eventos que hacemos en el año, que son el concurso K-Pop Latinoamérica, que es una competencia de baile de K-Pop, el Hancine, que es el Festival de Cine Coreano, el Festival de Astronomía Coreana, el Festival Hanshik, y bueno, por ahí alguno más que ahora no se me viene a la mente. De esos 3 que te mencioné, hay uno que preexistía, y que es el concurso K-Pop,
que ya se empezó a hacer acá en el 2010, y los otros 2 que los creamos nosotros acá, ya estando yo acá trabajando. Por eso me siento parte de su concepción y me gusta mucho, porque por supuesto tiene mucha mano propia. Pero el concurso K-pop fue el primero que ya existía, que yo, por ejemplo, me tuve que hacer cargo apenas entré. Y a mí es uno de los que más me gusta, y me gusta cómo se fue dando toda ese recorrido, porque fue el K-pop una especie de punta de lanza, más allá del cine, que también es muy conocido, tiene mucho éxito, y las series coreanas. El K-pop fue lo primero con lo que logramos un alto impacto en Argentina, y determinada nivel de exposición y de exhibición, y logramos también como un vínculo más profundo con las personas que están involucradas en eso, digo, con las fans de K-pop. Me parece que han sido parte. Está bueno, creo que me gusta mucho también porque nos excede un poco a nosotros y nos vinculó mucho con otras epifenómenos que se fueron dando alrededor del Centro Cultural Coreano, que no están ligados con nosotros, pero que está bueno poder ver esa ola, esa gran masa activando todo hacia algún lugar. Eso me generó gran satisfacción, no solamente ser parte, sino poder verlo de manera consciente y haber visto cómo ese crecimiento se fue dando a algo que está instalado. O sea, yo cuando empecé a trabajar con el K-pop en particular, tanto de medios, de periodistas, de profesionales que me decían, no, pero eso es raro, eso no va a funcionar, no hay manera, a eso acá no entra. Y yo decía, sí, porque lo estamos trabajando y acá hay algo, no lo están viendo. Y el tiempo, en muy poco tiempo, me dio o nos dio la razón al laburo. Entonces ahí me parece que se ve. Y yo siempre hay algo que contrapongo por eso no pongo el cine, que por ahí es algo que además por ahí me representa más, porque yo veo más cine coreano de lo que escucho K-pop, tal vez, en lo íntimo. Pero el cine coreano, yo siempre hago la diferencia de que como que el cine viene por arriba y el K-pop por abajo, en el sentido de que el cine ya venía legitimado por los programadores de cine. Los eruditos del cine desde hace muchos años ven diciendo el cine coreano es lo máximo, tienen que verlo. Y lo difícil era saltar a que el público general lo vea. Con el K-pop era al revés, o sea, iba creciendo por lo bajo, la gente de manera individual, las personas iban escuchando y descubriendo el K-pop, y a los que más les costaba era justamente a los que sabía, a las autoridades del ámbito de la música, de los medios, de que empiecen a poner K-pop en la radio. Entonces, haber acompañado eso desde abajo y haber sido parte de eso, para mí me genera gran satisfacción. Tal cual, sí. Te atravesó de frente y directo la ola coreana. Sí, no, y haberlo visto, también todo lo de la gastronomía, por ejemplo, el fenómeno también de la gastronomía en Buenos Aires, cuando empezamos a hacer el Festival de Gastronomía Coreana, en 2015 creo que fue la primera edición, la comida coreana, la verdad que no tenía buena prensa ni estaba tan bien vista. Era como, che, pero qué olor, pero qué fuerte, pero qué picante. Eran todos peros hacia el lado negativo. Y lo dimos vuelta. Los coreanos mismos tampoco trabajaban, digo los coreanos en términos de la comunidad coreana en Argentina. Los restaurantes que tenían eran para coreanos en la zona del barrio, lo que nosotros denominamos barrio coreano. Los tenían medios escondidos, como que tampoco aspiraban a demasiado porque nada, veían que como que era para ellos nomás, su comida, como que no había tanta aceptación. Y el Centro Cultural fue el primero que dijo, no, vamos a sacarlo esto de acá y vamos a trabajarlo porque podemos dar vuelta a este partido, por decirlo de alguna manera. Y lo dimos vuelta, hoy es un éxito total y recién está empezando esto. Tal cual, yo creo que lo del K-pop ayudó muchísimo a la gastronomía, porque la gente quiere ser parte de cualquier manera, de la manera que pueda, y la comida te acerca. Seas donde sea, estés donde estés, la comida siempre te va a acercar un poquito más a eso que uno quiere. Yo siempre cuento como una anécdota, como una característica de cómo se dio el fenómeno, y hace poco también lo conversaba con un periodista gastronómico, que él me decía, bueno, pero vos ¿cómo identificás este crecimiento? ¿Por dónde viene que empezó a explotar la gastronomía coreana? Y él me decía,
pero los primeros que la descubrimos fueron un par de periodistas gastronómicos o de personas del rubro gastronómico que están como en la búsqueda de eso, y yo decía, sí, ok, eso está muy lindo, pero podrían estar haciendo ahora lo mismo con la gastronomía de Nigeria, pero la verdad no sé qué va a pasar con eso, y no son ustedes, me parece, los que generaron este fenómeno. Al revés, yo cuando empecé a ir a los restaurantes coreanos, empecé a trabajar, me daba cuenta de que yo iba a muchos restaurantes coreanos por relación laboral y a muchos de estos restaurantes que estaban escondidos, y hablaba con chicas de K-pop y que muchas veces invitábamos nosotros, y me decían, nosotros si venimos solas, muchas veces nos dicen que no hay lugar, al principio no nos abrían la puerta, perdón, me entró justo una llamada. Decía, al principio no nos abrían la puerta, viste, como que no se animaban a atendernos, pero fueron una vez, otra vez y otra vez a golpear la puerta, las fans del K-pop, que le dijeron, bueno, dale, pasá. Bueno, dale, pasá, hasta que el mismo dueño del restaurante empezó a decir, che, pero pará, ¿les gusta? Bueno, me parece que eso está bueno, y las empezó a absorber un poquito más, y me parece que ahí estuvo, por supuesto, la fuerza estuvo muy ligada a las fans del K-pop. Sí. Gaby, ¿y proyectos que te gustaría retocar o no sé, que te parece que le falta un poco limar ahí? Todos los proyectos que nosotros hacemos son una especie entre lo que ya venimos haciendo y lo que deseamos hacer, lo que realmente concretamos es una especie, perdón, Pensé que se me estaba girando a mí. No, estoy yo. Se estaba yendo, estoy con el celular. Estaba viendo que no tenía nada acá. No, y tenía un tipo, pero no lo conseguí, entonces lo tengo ahí atado con alambre. Te decía que entre lo que ya venimos haciendo y lo que nosotros deseamos o nos gustaría hacer, que siempre es lo de máxima, en general siempre ahí es donde se resuelve lo posible, lo que en ese momento podemos hacer, que siempre es un poco menos que lo que deseamos. Nunca, es muy difícil lograr eso que, che, si hacemos esto y lo hacemos de tal manera, lo hacemos de otro, y bueno, ahí entran las cuestiones de tiempo, presupuesto, cantidad de personas, que no nos dejan nunca alcanzar el fenómeno. Eso no quita que lo que hagamos no nos deje conformes, nos gusta, pero siempre hay algo que guardamos, que nos queda pendiente para la edición siguiente, para la próxima. Pero por eso, creo que ninguno de los eventos que hacemos está cerrado, y lo demostramos. Es muy difícil que encuentres un concurso K-pop igual al anterior, más allá de ciertos formatos que hay en general, pero siempre le ponemos algo más, o más invitados, o más pantallas, más escenografía, cambiamos algo, lo mismo con el Festival de Cine, más side events, o sea, eventos paralelos. Siempre buscamos como, che, este año algo más, de nuestro lado. Entonces eso nos evita de que nos quede algo como, nos gustaría retocar algo porque no lo estamos haciendo bien. Siempre vamos buscando cosas nuevas. Entonces estamos bastante conformes, y vamos a seguir, digo, por más de que lo que hacemos este año nos guste mucho, el año que viene no va a ser igual, lo vamos a intentar mejorar. Eso por un lado, y después se va dando, y seguramente se va a ir dando, de que muchas de las cosas que hacemos vayan cambiando de forma, porque también los tiempos van cambiando. Nosotros cuando, por ejemplo, el Festival de Cine Coreano, nosotros lo empezamos a hacer porque identificamos que justamente estaba muy legitimado el cine de autor, el cine independiente, y el cine más industrial, comercial de Corea, que era el que la rompe en Corea, no era el que llegaba acá a Argentina. Sí, cineastas que por ahí no eran tan conocidos o tan populares allá, y dijimos, che, ¿cómo es esta paradoja de que lo más exitoso no llega, sino lo que llega lo más exitoso, pero en otro circuito, que es el festivalero? Dijimos, hagamos algo de eso, y de golpe, ¿por qué? Porque queríamos empezar a acostumbrar al público, y no solamente al público, a las distribuidoras de cine, a las salas de cine, a que ese cine podía funcionar acá. Y me parece que con los años lo logramos, y uno de los indicadores de eso es que ahora las distribuidoras de cine ya compran, o sea, ya están mirando qué sale tal año en Corea para
para comprarlo y tenerlo en su catálogo y poder estrenarlo comercialmente acá. Y lo que va a suceder con nosotros es que ese rol que tenía el Festival de Cine va a dejar de ser necesario porque ya va a tener una dinámica propia y nos empiezan a quitar los títulos que nosotros estrenábamos para el festival y ahí sí nos tengamos que volcar a que el Hans Cine esté más apuntado al cine independiente, ese cine que le cuesta llegar por otros medios. Entonces ahí hay una cuestión de los tiempos. Una vez que ya logremos ciertos objetivos, las cosas también van cambiando. Tal cual. Gaby, y desde el centro y desde la embajada, ¿cómo vieron el triunfo, porque fue triunfazo, de Parásitos y de... ay, se me fue el nombre de la Minari. peli. Exacto. Minari, la nueva. Sí. Las dos las vimos muy bien, más la de Parasite, por dos razones. Primero, porque fue la primera, que tuvo gran éxito y eso le daba más potencia. Y segundo, porque ya era ahí puramente coreana. Minari en realidad es una especie de producción americana con actores, de hecho es producida por Brad Pitt. Entonces no es una película 100% coreana esa, más allá de que la historia y los actores principales sean coreanos. Pero lo de Parasite la vivimos muy efusivamente. De hecho, organizamos una transmisión en vivo de los Oscars acá en nuestra sede y lo festejamos casi como un partido mundial. Pero lo leímos más a eso como algo de que en realidad viene como a terminar de legitimar y de ¿cómo decirlo? No me sale la palabra. Bueno, como legitimar un trabajo que ya venía haciendo toda la industria del cine coreano y que eso era como una especie de la última frutilla del postre que le vino bárbaro para dar como un salto de masividad en el conocimiento público, pero que en realidad ya todo eso que se concretó, se terminó de concretar ahí, ya era algo que existía. Pero por supuesto muy contento porque, bueno, le dio la última pincelada, el último tono de barniz para darle el brillo que se necesitaba para dar un saltito más en ciertos espacios. Tal cual. Y en cuanto a literatura, Gaby. La literatura, por supuesto, es es una industria mucho más pequeña, no solamente la coreana, sino la de cualquier país. Hay mucho menos lectores y muchos libros. Sí, pero por supuesto, se escucha más música y se reproducen más canciones de lo que se puede leer un libro. Es otro formato, por supuesto, no va a ser igual. No es lo mismo leer un libro que escuchar una canción. Un libro implica otro tipo de compromiso, temporalidad, ¿viste? Por eso no una valoración así más moral de eso, sino de que es otro formato y naturalmente va a ser algo más chico siempre. Considerando esas circunstancias de que es un ámbito mucho más chico, está creciendo. Es complicado porque ahí sí hay una materialidad que es un poco más difícil, que tiene que ver con ciertos tiempos, las traducciones, cómo se logran, quiénes son los actores que están actuando en eso, digo, editoriales, traductores, escritores, escritoras, otras instituciones. La circulación es mucho más lenta. Para que un libro tenga éxito, además de producirlo, que puede llevar mucho tiempo, tiene que ser leído por muchas personas y lograr cierta circulación, y que no es lo mismo que una película que en 2 horas, y la podemos ver en 2 horas en simultáneos un montón de personas, que un libro capaz que uno lo lee en un día, otro le llevó tanto tiempo, siempre la circulación de los textos, en sentido puro de escritos, es mucho más lenta. Pero me parece que está creciendo. Hoy hubo una primera editorial que fue Editorial Bajo la Luna, o por lo menos primera, digo, en el sentido que yo conozco, que se interesó mucho por la literatura y la poesía coreana, y ellos hicieron un muy buen trabajo. Ahora creo que no sé si están trabajando tanto autores y autoras coreanas, pero está Editorial Hwarang, que sí está haciendo ese trabajo, que es la única así más pujante, que le está yendo bastante bien. Así que, y esperamos que le siga yendo bien. Pero de nuevo, es algo más chico, no aspiramos a
a que haya una ola de la literatura coreana como la hay del K-pop, del cine, o de los dramas. Pero de a poco se están conociendo y va a seguir creciendo seguramente. Tal cual. Gaby, ¿qué le dirías vos al Gaby que recién empezaba a trabajar en el Centro Cultural Coreano? ¿Se creería ese Gaby este crecimiento? Mira, yo creo que lo tuve bastante claro, pero porque no con las aristas que iba a tener específicamente, pero como te digo, al toque hubo una pelea desde el Centro Cultural Coreano, poniéndome yo como parte del Centro Cultural Coreano, hacia este afuera hostil que teníamos hace pocos años atrás, y que cuando yo decía con algún interlocutor, pero che, mirá que esto va a funcionar, ya está funcionando en otro lado, o sea, esto, el camino hacia adelante ya lo tiene marcado, solamente le falta que lo recorra. Realmente no era que era algo solamente que me ponía la camiseta y replicaba un discurso institucional. No, no, era un discurso propio de algo que yo creía. Tal vez, obviamente, de saber que todo iba a salir tan bien, o entre comillas, que se nos iban a dar ciertos resultados, por supuesto hubiéramos acelerado o hubiéramos hecho, uno haría otras cosas, pero dentro de todo, viendo cómo están las cosas, tan mal no nos fue. Perfecto. Gaby, ¿querés dejar algún mensajito desde el centro o de tu parte? No, del Centro Cultural, que si alguien ve esto, que se anime y si alguien ve esto y no conoce nada de Corea, que se anime a involucrarse con alguna expresión cultural coreana, porque algo le va a gustar. Capaz que no le gusta el K-pop, capaz que no le gustan las series, capaz que sí tiene un interés por ciertas expresiones más tradicionales, pueden ser las artes plásticas, puede ser la cerámica, la escultura, la caligrafía. En todo eso, Corea también tiene muy buenos exponentes, y nosotros del Centro Cultural, buenos programas también apuntados a eso. Digo, no todo es K-pop, no es solamente la ruta del K-pop la que hay que tomar. Y al revés, los que solamente van por la ruta del K-pop, que sepan que tienen desvíos y que se van a encontrar con cosas que están muy buenas y que es algo que ya sucede. Así como los fans del K-pop se animaban a probar la comida, son las que vienen a estudiar un idioma completamente distinto, también son las que se anotan después si hacemos un curso de cerámica y vienen. Me parece que en ese sentido son muy abiertas las personas que escuchan K-pop y ven series coreanas, pero para quienes no, que se animen a buscar algunas de las actividades que hacemos, involucrarse de alguna manera, y también con nuestra sede. Ahora en tiempos de COVID es todo más difícil, pero cuando la cosa se normalice un poquito, si es que se normaliza, ojalá que sí, que se acerquen porque tenemos un edificio, por lo menos para los que viven en Buenos Aires y alrededores, un edificio que es fantástico, que ya venir acá al edificio que tenemos es un placer porque es un edificio muy bonito, con muestras muy lindas. Entonces me parece que está bueno pasar. Si no me gusta, bueno, ya lo saben, ya descubrieron que no, pero yo creo que les va a gustar algunas de las cosas que tenemos acá. Así que esa relación, sí, a priori es solamente una invitación a que puedan tener algún tipo de contacto con el Centro Cultural Coreano. Y soy testigo de que hay millones de cosas para hacer. Es más, lo de CoreaNet salió del Centro Cultural Coreano. CoreaNet, bueno, un montón de cosas más. Tenemos siempre sorteos, concursos, y también es algo que nosotros intentamos, digo, no es que nosotros solamente hacemos muestras de fotografía, por decir algo, o que tenemos una relación unilateral, que tiramos hacia afuera contenidos. También hacemos muchos sorteos de video, de fotos, de reseñas, escritos, que tienen que ver, por supuesto, siempre está el hilo conductor de Corea, pero de recibir reseñas, fotografías sobre Corea o que tengan alguna relación con la cultura coreana, dibujos, todo eso lo hemos tenido. Entonces también es como ese regreso, esa sobredeterminación de lo coreano que luego nos vuelve en forma de cómo se lee en Argentina el fenómeno o esta relación con Corea, que nosotros también lo absorbemos y lo tomamos. Así que ahí también, porque por ahí puede haber alguien que en realidad yo saco fotos, no es que me gusta ir a ver fotos o a ver cosas. Bueno, si tenés alguna foto o te gustaría tener alguna
relacionada con Corea, nosotros, los que la vemos somos nosotros. Exacto. Y es hermoso, hermoso. El trabajo que están haciendo es increíble. Bueno, muchas gracias, Fati. Gaby, ¿querés promocionar las redes? No sé si tus redes, las del centro. No, del Centro Cultural Coreano, que es el Instagram, @Centro Cultural Coreano, en Twitter, cc_coreano, estamos en Facebook también, la página es cccoreano.org. Está todo abajo. Pero va a estar todo, y sí, que las vean porque, sobre todo ahora, en tiempos de distanciamiento social, es una vía directa a conocer un poco todo lo que hacemos. Listo, Gaby, que hermosa charla, sinceramente. Has Bueno, dejado gracias, un montón gusto. para que toda la gente se prenda. Buenísimo. Bueno, ojalá, no lo sabemos. Igual, vamos a ver Vamos a ver qué sucede. cómo resulta. Así que bueno, muchísimas gracias a vos, Fati, por la entrevista y por compartir gracias un poco a lo vos que por tu hacemos acá en el tiempo. Centro Cultural. Bien. Bueno, quedamos entonces en contacto y me pasas después la nota, ¿no? Después quedamos para, Bueno. para la otra nota antes de vacaciones de invierno. Si es que hay vacaciones de invierno, claro. Pero el centro siempre hace algo. Nosotros estamos todo el tiempo haciendo algo y siempre se va a venir algo, sí, tal cual. Y sobre cualquiera de los eventos, si querés hacer algo en particular, después, sea video, escrito, lo que fuera, me decís. Ya te mando la info y se arma. Listo, perfecto, Gaby, te tomo la palabra. Obvio, de una. Bueno, Muchísimas Fati, gracias. gracias. Un gusto conocerte. A vos. Igualmente, te mando un beso. Chao, chao.